Hola, soy David Cortés, periodista, escritor, melómano, escucha insaciable. Y bueno, pensar en 5 libros que sean esenciales siempre va a ser difícil responder esa pregunta. Yo hablaría de algunos que a mí me han marcado, que me han parecido muy importantes, pues en mi proceso de aprendizaje, de acercamiento hacia el rock, y tanto internacional como nacional. Uno de ellos, que se llama Crosstown Traffic, de Charles Murray, que es un libro que habla de Jimi Hendrix, pero sobre todo de lo que estaba alrededor de Jimi Hendrix, ¿no? Del contexto en el que él se desenvolvió, no familiar, sino cultural. Y yo recuerdo que lo adquirí porque en inglés no existe traducción, desafortunadamente, porque leí acerca de él en una publicación que se llama Wire, una publicación inglesa, y lo recomendaban mucho. Entonces yo lo leí y me pareció una de las primeras cosas que me iluminaron por toda la información que contenía, porque de pronto descubrí que ser un escritor de rock no necesariamente tenía que ceñirse a hablar de música, sino que hay un momento en el que tienes que saber muchas demás cosas, ¿no? Y cómo imbricarlas estas con lo que te apasiona o con lo que te interesa, que es la música. Entonces ese sería uno de los primeros libros, porque además habla de esa década mítica que es de los 60, ¿no? Que pues, para muchas personas que lo vivieron fue maravillosa, y para los que no lo vivimos cabalmente, pues tiene exacto eso, mucho de mito y mucho de romántico. Digo, voy a mencionar los libros no tanto en un orden específico, no son 5 que me vienen a la memoria y que me parecen, repito, muy importantes por lo que han sido como para formación propia. Un segundo libro es uno que se llama England's Dreaming, de John Savage. Ese, hasta donde recuerdo, tampoco existe una traducción, y es una historia del punk, sobre todo del punk británico. Y la primera vez que yo lo leí también fue como de pronto que me destaparan un poco el coco por este asunto de, ¿cómo te diré?, de ver el punk más allá de la música, ¿no? O sea, en el libro, Savage, que además es un escritor que se formó en el Melody Maker y en esos tabloides británicos, hace un repaso desde los situacionistas, ¿sí? Y marca la influencia que tuvieron en el movimiento punk, básicamente en el movimiento londinense, y obvio hace una historia muy sucinta de la presencia de los Sex Pistols, de Malcolm McLaren, del impulso que tuvo para la escena, y de pues, las cosas que se desataron, incluyendo esa famosa aparición en televisión que parece que vio toda Inglaterra y que fue la que desató así el escándalo mayúsculo. Entonces, además, pues es un libro bastante voluminoso, son como 500, 600 páginas, y después apareció algo que eran como las entrevistas o sea, se editaron todas las entrevistas que él utilizó para la realización de este libro. Es algo que últimamente ha aparecido mucho. Luego yo quisiera hablar de un libro que se llama Estremécete y Rueda, que es de Federico Rubli. O sea, Federico Rubli fue, junto con Víctor Roura, editor de una revista de rock, y él asistió al Festival de Avándaro, y entonces traza muy bien la historia del rock and roll en México, del momento en que llega el rock and roll a México, y el desarrollo que tiene hasta el Festival de Avándaro. A mí se me hace ese uno de los mejores libros que se han escrito aquí en México. Es recálculo de los mejores porque, bueno, pues hay varios, pero me parece que es bastante claro, ilumina perfectamente las implicaciones que tuvo el arribo del rock and roll a este país, las transformaciones que se fueron dando, la apropiación que hicieron los jóvenes, la llegada de Javier Batis y lo que significó para la escena, cómo la transformó,
cómo se empezó a desarrollar lo que después habría de culminar en ese festival de Avándaro y cómo se cortó de tajo abruptamente en ese momento. ¿No? Todavía es un pequeño recuento de los años posteriores, pero básicamente el libro abarca desde más o menos los años 50, cuando llega el rock and roll a México, hasta el 72, 73 más o menos. ¿No? Hay, por supuesto, hay libros que a mí me gusta uno mucho que se llama Innovations in Jazz. Ahorita no recuerdo realmente el autor es John, no recuerdo el apellido, pero ese también se centra en la escena del jazz de londinense, bueno, británica, ¿no? Y ese, bueno, se me hizo muy, además de que muy útil por todo lo que me iluminó acerca del nacimiento del jazz en la isla y de cómo se conectó con una escena del rock progresivo y llegar a lo que es el rock en oposición. Es obvio, también es un libro que no está traducido y ese ni siquiera le veo el traste que lo vayan a traducir alguna vez, desafortunadamente, pero es una historia que sí está contextualizada y de pronto luego empieza a particularizar en las diferentes ramales que tiene la escena del jazz y de la música de improvisación en en Inglaterra, perdón. Ese también me parece, bueno, ha sido muy importante, sobre todo considerando que muchas de las cosas que a mí me interesan en ocasiones pues no es fácil conseguir la información, y me refiero a movimientos que tienen que ver más con el subterráneo, con la música experimental, el progresivo, etc. ¿No? Digamos, este sería como un cuarto. Luego hay uno más que se llama There's a Riot Going On, de Peter Doggett, que ese también es como pues el último canto de una utopía, yo diría, porque habla de el impacto que tuvo el rock, sobre todo en la década de los 60, mediados de los 60, y cómo se perfilaba para verdaderamente ser un movimiento que pudiera efectuar una liberación, y de lo que sucedió que la impidió. Es un libro que habla de, por ejemplo, la manera en que el FBI perseguía a John Lennon, de la manera en que los yuppies, bueno, el movimiento yuppie, que ahorita no recuerdo básicamente cómo eran las siglas, se coludía con el rock, de la presencia de Timothy Leary. Incluso es un texto que le dedica algunas páginas al Festival de Avándaro, lo cual también se me hace bastante interesante, porque no son muchos los escritores fuera de este país que se han dedicado a ese espacio. Yo creo que ese sería igual otro libro que no es tanto, sí tiene mucha información, pero lo que me gusta yo creo que de todos los libros que yo he dicho es esta parte del análisis que hacen, ¿no? O sea, que en un momento dado son visiones que te permiten tener un panorama mucho más rico acerca de lo que ha sucedido. No es nada más pues, los datos biográficos. O sea, si te das cuenta, no mencioné prácticamente ninguna biografía, ¿no? Y bueno, sí he leído algunas, y algunas que me parecen muy divertidas, pero más me interesan este tipo de libros que son pues como unas miradas, si no globales, si en ciertos momentos históricos del desarrollo del rock a nivel mundial, o en el caso de Rubí, pues a nivel del rock en México.